Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del Back. Seguimos desde Valencia, desde el VLC Testing, y ahora con mi compañera Alba. Muy buenas, Alba. Buenas. Y con dos nuevos invitados. Ellos acaban de ser ponentes ahora mismito en la conferencia. Son David Vacas y Tomás Di Martino. Muchas gracias por venir. Lo primero que hacemos es un poco que nos comentéis quiénes sois, a qué os dedicáis, un poco vuestra experiencia en el mundo del QA y a partir de aquí pues que vaya fluyendo la conversación. Así que, adelante. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por acogernos en vuestro pequeño espacio dentro de este maravilloso lugar que es La Rambleta. Yo tuve la suerte de estar aquí hace un par de años como asistente, este año pues como ponente junto con mi compañero Tomás, ambos de XT Technology. Venimos desde Alicante a este evento tan maravilloso. Realmente nosotros somos los responsables del área de accesibilidad dentro de XT Iberia, que engloba España y Portugal. Llevamos muchos más temas que engloban o que exceden la práctica de testing, pero hoy nos hemos centrado en hablar concretamente en este evento, que es el evento más importante del año en España en el ámbito del testing, pues hablar concretamente sobre cómo aplicaba la accesibilidad en el mundo del testing, sobre todo aplicando y teniendo en cuenta que recientemente pues, ha entrado en vigor una regulación, el Acta Europea de Accesibilidad, pues que pone el foco en todos aquellos bienes y servicios a disposición del consumidor, del cliente, del ciudadano a pie, de gente como nosotros, y que obliga a muchas empresas, a muchos organismos a hacer accesibles sus productos para que puedan ser usados por cualquier persona. Así que nada, hemos venido a dar unas pinceladas sobre cómo precisamente podíamos ayudar a todo el mundo a conseguir ese objetivo, porque es algo que al final nos beneficia a todos. No beneficia solo a las personas con discapacidad, beneficia a cualquier tipo de usuario, a cualquier tipo de persona. Sí, perdón. Tomás, que tú también cuentas lo que te apetezca. Bueno, yo también encantado de estar aquí con todos vosotros, es un placer y más ver a toda la gente también que ha acudido al evento, que es increíble ver que todo el mundo, al final el mundo del QA se asocia mucho a solamente India, ¿no? Todo el mundo que hemos aprendido QA, pues siempre estamos con alguna persona hindú que nos está dando un tutorial, ¿no? Entonces siempre que es verdad que cuando ves a tanta gente aquí, dices, ostras, menos mal que hay más gente, ¿no? De mi país que está haciendo lo mismo que yo, ¿no? Al final te sentías un poco solo y es espectacular ver esto. Y al final nosotros en la ponencia pues optamos también por venir dos, justamente para abordar por un lado la parte de negocio, normativa y tal, y luego por otro lado yo en mi parte ya meterme más un poquito en tema técnico, intentar llegar un poquito más profundo, pero bueno, al final el tiempo también limita un poquito y tampoco te puedes pasar excesivamente de tecnicismo, ¿no? Pero la verdad que en general está siendo todo una experiencia increíble. Y la experiencia, porque me gusta las ser dos, la dinámica de la ponencia, no sé, mucho más entretenida, contarme la experiencia o la idea de por qué ser dos a la hora de hacer esta charla. Bueno, ¿por qué ser dos? Porque si me vengo yo solo, a lo mejor estoy una hora charlando, tengo muchísimo carrete, entonces necesitaba a alguien que me frenase y me dijese, David y Tomás, vamos a estructurar la charla de esta manera, vamos a hacerlo de una forma que sea un poco conversacional, que nos pretenda precisamente abordarlo desde una perspectiva de nosotros contamos cada una de las partes que consideramos principales que la gente debería volverse a casa conociendo. Contaba Tomás, no es toda la parte del marco regulatorio, que al final es interesante o importante para entender luego los aspectos más técnicos, ¿no? O sea, esas pinceladas de contexto y luego pues cómo se enmarca en nuestro día a día en el mundo en el que estamos en 2025, donde realmente vamos tarde con muchos temas. Vemos que vamos tarde, en general las empresas y los organismos públicos también están yendo tarde con estas cuestiones, pero bueno, eso, dar unas pinceladas dentro del poco tiempo que hay, porque también hay otros ponentes súper interesantes que tienen que aportar también su visión desde su lado, pues expresar un poco lo que consideramos los puntos clave para al menos despertar ese gusanillo, ¿no? O sea, que quien se vaya de aquí hoy a lo mejor vuelva mañana a su empresa y diga, oye, ¿sabéis que os habéis planteado, y nosotros no teníamos en el radar, que a lo mejor deberíamos revisar si nuestros productos son accesibles porque estamos dejando fuera a 1 de cada 4 ciudadanos en nuestro país? Pues es lo que os iba a preguntar, ¿qué parte de la accesibilidad, de todo lo que engloba la accesibilidad, os llama más la atención que todavía no se haya implementado o que resulte más llamativo? Quizás la accesibilidad cognitiva, ¿no? Porque realmente al final los criterios AA y A normal son los que te obligan a cumplir a nivel de compliance legal. Pero los AAA, entre ellos está la accesibilidad cognitiva. Entonces,
Y esto nos pasa hasta a nosotros, que bueno, que no hace falta tampoco tener una discapacidad intelectual, sino de... Es la gran olvidada. Claro, y además es el hecho de entender textos cuando los estás leyendo. Yo, por ejemplo, tengo bastante déficit de atención, me cuesta concentrarme y cuando, por ejemplo, mi pareja que estudia Derecho me pone un texto delante y digo, madre santa, Dios hermoso, digo, vaya pomposos que soy los abogados para hablar, es muy difícil. Entonces, imagínate una persona con discapacidad entender una declaración de la renta, entender un documento bancario que está a punto de firmar, que yo por lo menos hace poco firmé una hipoteca y te juro por Dios que me lo tuvieron que leer el contrato de alquiler, ahí el contrato de firma, porque es que no entendía absolutamente Te tiene que nada. dar como aclaración. Claro, es que decir, imagínate, sí, que yo que yo no tengo ningún tipo de afectación en ese sentido, imagínate una persona que ya la tiene, ¿no? Entonces, ya es un favor que nos hacemos ya en general a toda la población, ¿no? De simplificar las declaraciones de la renta, simplificar una página web cuando montas un producto financiero de lo que sea, un ETF o cualquier fondo de inversión indexado, lo que sea. Y es que es algo que yo creo que se deja mucho de lado y que probablemente sea de lo más importante, porque al final es saber qué estás contratando, saber qué estás haciendo cuando estás navegando. Es como un poquito la parte de comprensión, es decir, que es uno de los principios que comentaba, ¿no? Percibir, comprender y operar, pues. Y comprender, efectivamente, la comprensión es muy importante y yo creo que es que si no hacemos nada, si no comprendemos lo que tenemos que estar navegando. Para mí la característica clave es la empatía, ¿no? O sea, la empatía tiene que ser una característica clave de cualquier tester, posiblemente de cualquier tester, pero especialmente de un tester en accesibilidad. Porque el mundo en general de la discapacidad es muy amplio, como decíamos en la charla, existen cientos de discapacidades, dentro de cada discapacidad hay un espectro que varía muchísimo en función de dónde se ubique. Entonces, nadie, ni el mayor experto en accesibilidad del mundo, que por supuesto no soy yo, el mayor experto sea el que sea, no puede saberlo todo, no puede conocerlo todo acerca de la infinita variedad y diversidad humana que hay. Es imposible. Entonces, la accesibilidad nunca va a ser algo, digamos, una lista de checks que tú digas, ya he cubierto todos estos checks, ya estoy completamente, ya soy 100% accesible, ya he hecho mi trabajo, ya a partir de aquí me desentiendo. Siempre hay algún aspecto a mejorar. Como comentaba Tomás, la parte de la accesibilidad cognitiva es la que suele tener un cariz más subjetivo. Realmente es la más difícil de abordar y suele estar relegada a documentos de buenas prácticas, pero es muy importante y no en vano, bueno, tampoco quiero centrarme mucho en este tema, ¿no? Pero no en vano, pues hace ya muchos años se diseñó el Plain Language, que se llama lenguaje plano, que básicamente es pues tratar de abordar el lenguaje evitando tantas subordinadas, lenguaje muy burocratizado. Son al final barreras que no son barreras técnicas de que la web no tenga un HTML semántico y por tanto no puedas interactuar con ella. Son barreras del propio lenguaje que también dificultan el que al final pues alguien, una persona que pueda tener una dificultad cognitiva, que puede tener déficit de atención o que sea una persona con mayor dificultad para retener conceptos o incluso una persona que no está familiarizada con el idioma, una persona, un extranjero, pues puede al final realmente usar un producto. Entonces eso siempre también hay que tenerlo en cuenta, además de lo técnico. Yo es que hasta incluso le añadiría las web públicas, que a veces intentas entender algo y dices, es que no sé dónde tengo que ir, no sé lo que me está pidiendo y es a veces un caos, ¿no? Y has comentado un tema que me parece muy importante, David, que es el tema de que vamos tarde, ¿no? En todo el tema de accesibilidad. Entiendo que vosotros trabajáis con otras empresas, ¿no? Que proveéis servicios. ¿Crees que desde que se puso en vigor o desde que se anunció la entrada de esta normativa, las empresas ponen más énfasis en la accesibilidad o simplemente es lo que tú dices, check, 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 no me multan ni para adelante? A ver, hemos visto un boom de las consultas estos últimos meses, era lo esperado, era lo que esperábamos, pero aún así cuesta porque hay que hacer mucha pedagogía. Hay que explicar que esto no es una cuestión de, o sea, yo lo he intentado explicar durante la charla, esto no es una cuestión solo de entenderlo, o sea, para mí estaríamos siendo tremendamente reduccionistas si lo único que pensamos es, voy a intentar cumplir con esto, marcar unos checks, como tú decías, quedan 5 minutos, dicen. Bueno, cumplir unos checks y que al final eso ya nos sirva para esquivar o ya sacarnos esa papeleta. Realmente, si tú lo consideras o lo contemplas desde una perspectiva amplia, no veo el motivo por el cual una empresa, prácticamente cualquier tipo de empresa, no quisiera apostar por la accesibilidad. Porque va a tener un target mucho mayor, porque va a retener usuarios, va a fidelizar usuarios y va a contemplar prácticamente a un 25% más de la población, que es la que consideramos, sí, no solo
consideramos las personas con discapacidad, sino personas que pueden tener una enfermedad, una limitación temporal, una limitación permanente, personas de la tercera edad y muchos otros colectivos, como lo que decíamos, personas que pueden tener dificultades de entendimiento del idioma. Al final estás expandiendo tu horizonte muchísimo y no veo por qué motivo una empresa, que no sea por ese miedo inicial, pudiera no querer apostar por ello, ¿no? por tener un público y una audiencia mucho mayor. O sea, se me ocurren una lista innumerable de beneficios, y no solo los económicos, para cualquier empresa abordar y estar dispuesta a dar este salto. Pasa que a veces, pues, efectivamente no saben de qué manera enfrentar ese salto, ¿no? Pero bueno, también entre otras cosas, para eso existen este tipo de foros, para que podamos conocernos y podamos pues, también echar una mano a quien considere y a quien necesite, quien quiera apostar por esto, porque al final yo creo que es clave, es el año clave. Comentábamos en la charla también que las primeras leyes de accesibilidad datan del año 2002, pero es verdad que ahora en 2025, con la entrada en vigor, como ya estamos arrastrando desde una perspectiva que es una normativa, una directiva europea, y ya implica a todos los países europeos, y ya hay reportes a Bruselas con todo lo que ello implica, mecanismos de control, etcétera, 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 pues ahora sí que vemos que las empresas se lo están tomando mucho más en serio. Pero bueno, es cuestión de ir a por ello. Es cierto que sí, que vamos tarde, ¿no? Y muchas veces no solo que vamos tarde, sino que vamos hacia atrás. Y pongo un ejemplo para que lo entendáis todo el mundo. Hay muchas personas que están en páginas de segunda mano buscando, esto pasa mucho por ejemplo con los electrodomésticos, ¿no? de uso común en casa, buscando electrodomésticos que tienen botones físicos. Porque para mucha gente el botón físico es más accesible a una persona que tenga problemas de vista. Sí. Yo me puse el otro día en casa, hace unos meses, una vitro de estas con táctil. Oye, es maravillosa, pero hasta que le pillas el truquillo lleva su punto, ¿eh? Y yo no tengo ninguna dificultad para verla, pero hay mucha gente comprando a día de hoy electrodomésticos vintage, no porque les guste lo vintage, sino porque es más, en la tecnología de antes, en algunos aspectos, no siempre, pero en algunos aspectos era más accesible que la de hoy. Entonces vamos tarde y en algunos casos hacia atrás. Pero bueno, en ello estamos. Y además es un tema que no únicamente afecta al testing, sino que al final yo creo que al final es una materia también de parte de UX, ¿no? Y que parte incluso desde la base de empezar a desarrollar el software de manera correcta. Lo que pasa es que muchos clientes cuando te llegan a consultoría ya es tarde en el sentido de la rentabilidad económica del proyecto, de tienes tanta deuda técnica acumulada, es decir, has hecho las cosas tan mal durante tantos años que tienes una aplicación que es un elefante en la habitación, que todo el mundo está viendo ese agujero de deuda que tenéis ahí para abordar, que cuando abordas la accesibilidad desde el final, desde cuando todo se ha hecho mal, al final lo que te encuentras es un proyecto carísimo, muchos testers, mucha gente involucrada, al final necesitas también una gestión del cambio, porque necesitas cambiar el modelo productivo, es decir, cómo diseñas, cómo implementas en el desarrollo, cómo trabaja marketing con los textos, es decir, es una transformación organizacional tan grande que si no la abordas desde el principio, que es lo inteligente, es decir, si todos quisiéramos, en cuestión de 3-4 años toda la web sería accesible, porque el ciclo de desarrollo de software, al final una página web suele morir en 3-4 años, al final se suele reciclar todo el design system cada muy poco tiempo. En el momento en el que empiezas el diseño de un design system completamente nuevo, si tú incluyes la accesibilidad desde ahí, es que va a ser tremendamente barato, porque ya sostenible. Claro, y muy barato y muy sostenible, porque al final empiezas desde cero y al final no van a haber tantos errores al llegar a la etapa final, porque cada uno va a estar evangelizado en su materia y sabe qué no tiene que hacer. Pero si no hay una buena comunicación interdepartamental, sí, lo has dicho bien. Sí. El problema que tendríamos es justamente que todos los errores llegan para el final y el equipo de QA queda como el malo, queda como el de decir, oye, te has equivocado aquí, te has equivocado aquí, y dice, pero si nos hemos equivocado todos, y vamos a empezar desde cero, y así es como hacemos las cosas bien. Pero cuando llegas al final, pues ya es tan tarde que al final tienes que corregirlo, pero al final acabas haciendo parches, ¿no? De decir, oye, no puedo hacerlo todo ahora porque es humanamente imposible, ¿no? Hemos visto aplicaciones que estaban realmente mal y que decíamos, ¿cuántos trabajadores necesitaríamos para arreglar esto? Es una completa locura. Y por eso hay que hacer las cosas bien desde el principio. Sí, es más escalable y más sostenible, sin duda. Pero, efectivamente, falta esa perspectiva. Esa perspectiva no solo falta, que parece que estamos como echándole mucho la culpa a las empresas, falta desde la universidad. Falta desde la universidad, ¿no? Nosotros en Alicante pues tenemos la suerte de que somos un equipo de trabajo bastante, digamos, con una pirámide poblacional bastante bien estructurada, tanto a nivel de juniors como a nivel de mediana edad, como a nivel de gente más senior,
Y vemos que en la universidad no se están abordando estos temas. Entonces es normal, al final es normal. Y hay escasez en el mercado, mucha escasez de testes de accesibilidad, de expertos en accesibilidad, de gente que esté certificada. Hay mucha escasez y es una pena porque efectivamente, si se aborda bien desde el principio, pues es que los beneficios potenciales son muchísimos, pero principalmente ese, ser mucho más sostenibles. Pues justamente escuchándoos, me viene un poco la analogía del shift left testing, ¿no? Y el shift left accessibility, ¿no? Cuanto antes empieces, mejor, menos problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Desde la formación. Pero es algo que cuesta, ¿no? Meter en las empresas. Entonces, yo os preguntaría, para alguien que vea la importancia de la accesibilidad y quiera empezar a trabajar la accesibilidad en su equipo, en su empresa, ¿qué 2 o 3 consejos le daríais para empezar? ¿Tú o yo? Bueno, a ver, yo, sí, cada uno que dé su punto de vista. Yo diría que es una suerte que hay muchos recursos disponibles gratuitos en la red para aprender sobre accesibilidad web. Si hablamos de accesibilidad móvil o de otro tipo de interfaces, a lo mejor es más difícil y requiere un conocimiento mayor. Pero a nivel de accesibilidad web es relativamente sencillo encontrar documentación de calidad, disponible para que cualquiera empiece a familiarizarse con ello. Diría aquí también aparte, pero bueno, eso ya parecería una cuña, pero las reglas de accesibilidad, las Web Content Accessibility Guidelines, que en principio, a ver, para nosotros no son difíciles de entender porque ya llevamos años trabajándolas, ¿no? Pero a lo mejor para un desarrollador que se enfrente por primera vez a ellas, puede ser un poco más complejas. Nosotros lo que hemos hecho, desde la perspectiva de, tenemos un framework de trabajo, desde esa perspectiva lo que hemos hecho es, hablábamos antes, hace unos minutos, del plain language, del lenguaje sencillo, pues eso mismo, hacer sencillas las reglas de accesibilidad. Hacerlas sencillas, tampoco para que las entienda mi padre o mi madre, que no se dedican al mundo del software, ni de la ingeniería, ni nada, pero sí para que las entienda de forma fácil un desarrollador, que simplemente sabe lo que es la accesibilidad de oídas, digamos, pero jamás se ha enfrentado a ello. Pues hemos hecho justamente un plain language, entre comillas, un lenguaje sencillo para las reglas de accesibilidad. Y al final, tanto por una vía o por la otra, si de verdad tienes un interés y un objetivo y un cometido de decir voy a hacer que mi empresa sea cada vez más accesible, hay recursos disponibles en la red a tu alcance. Pero luego también pues hacerlo con el resto de compañeros, incluso llevar la conversación un poco más arriba, porque decíamos, esto no es solo, esto para hacerse bien tiene que impregnar a toda la organización. Incluso el máximo responsable de la empresa debería estar familiarizado con determinados conceptos que es bueno introducir y otros que a lo mejor deberían prescindirse más, ¿no? Los equipos de marketing, ahora con entrada en vigor del Acta Europea de Accesibilidad, esto parece que se va un poco de la conversación, pero no, también están obligados a hacer sus documentos, sus flyers, sus PDFs accesibles. No solo es algo de los desarrolladores, de la fase de desarrollo de testing, es que toda la organización, si es una empresa impactada por esta ley, toda la organización debería empezar a adoptar esa perspectiva. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, está claro. No podemos ser accesibles de la noche a la mañana, pero sí podemos ser un poquito más accesibles cada día que pasa. Poquito a poco, introduciendo los conceptos clave y trabajando los conceptos clave. Y por suerte, diría que tenemos un mundo en el cual la posibilidad de poder empezar a familiarizarte con ello es relativamente accesible. Accesible en el sentido económico, en el sentido de facilidad de obtener acceso a esos recursos. Además, también todo lo que es el tema de poner a trabajar los equipos juntos, que al final es lo más importante, ¿no? A la hora de empezar a trabajar la accesibilidad, es coordinar a todos los recursos, ¿no? Entonces, yo creo también es súper importante el tema de que la persona que empiece con la accesibilidad no se quede en solo su departamento, es decir, que empiece a intentar, al menos nosotros lo hemos hecho bastante esto, ¿no? De que tenemos un cliente que te pide, oye, necesito parchear ciertos errores de accesibilidad, mis desarrolladores no saben hacer esto, ¿cómo empezamos? Porque al final nosotros somos el servicio de testing externalizado, pero nos seguimos quedando con el pilar de que falta UX y falta desarrollo. Pues en muchas ocasiones lo que ocurre es que dicen, oye Tomás, vete para desarrollo, que tú eres desarrollador también aparte de QA, y empieza a evangelizar al equipo, empieza a enseñar al equipo, a enseñarles cómo se puede implementar la accesibilidad con simples pasos de decir, mira, cuida estas 4 o 5 prácticas y casi no vas a tener errores. Y lo que me llega a mí va a ser prácticamente testimonial, porque es que son 4 o 5 puntos que si los respetas
nunca vas a tener ningún problema, o a la gran mayoría. Entonces, al final se trata de dar formación, de concienciar también, ¿no? Porque primero viene la concienciación y luego viene la formación. Porque si tengo una pared delante que no quiere escucharme, primero tengo que evangelizar un poquito en ese sentido, ¿no? Tengo que contarte un poco por qué se hace esto, y luego ya cuando entiendes que tiene valor, te explico cómo aportar valor tú también. Y diría incluso, por último, que esto, abordarlo desde una perspectiva de esto es algo que voy a hacer incluso para mí. Porque, como nosotros decimos siempre, al final la accesibilidad es algo que es esencial para algunas personas. Hay gente que objetivamente necesita o precisa de adaptaciones accesibles en su día a día, pero es útil para todas las personas. Y poníamos ejemplos durante la charla, ¿no? De un montón de tecnologías que nacen en su inicio, en su concepción inicial, es una idea de accesibilidad, pero acaba dando el salto realmente al público común porque se ve ese beneficio, ¿no? El tema del modo oscuro, por ejemplo. Mucha gente usa el modo oscuro por la noche para en entornos poco luminosos, pero eso nace desde una perspectiva de accesibilidad. Los subtítulos, para entender mejor una serie, nacen desde una perspectiva de accesibilidad, pero todos los usamos incluso para aprender mejor un idioma, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que puedes hacer en tu día a día para ser, como decíamos, cada día progresivamente, sin que sea una avalancha, sin que sea una ola, cada día un poquito más accesible, y todas esas cosas que vayáis haciendo te van a beneficiar a ti, sí o sí, en algún punto o en algún momento de tu vida, siempre. Total. Pues yo, para ir cerrando, os quería hacer una pregunta que solemos hacer en el podcast, y es: ¿qué es para vosotros la calidad? A ver qué... Yo pensaba que ibas a ser como Broncano y ibas a preguntar por el sexo y el dinero. Ojo, Es que ha dicho, la típica pregunta que hacemos siempre, digo, ostras. ojo que lo propusimos, pero dijimos, no, solo calidad. Exacto. Vamos a centrarnos. Buena pregunta. A ver, tenía un para profesor vosotros que calidad? decía que calidad es hacer siempre lo mismo y nunca equivocarte. Es decir, es la calidad del proceso de construcción. Entonces, pues también es verdad que yo tengo una perspectiva de marketing en ese sentido, ¿no? No tanto de la calidad a nivel de QA, pero yo te diría que sí, que comparto la visión de este profesor que tuve yo en la universidad, y es que es hacer el mismo proceso siempre y que nunca haya un fallo en ese proceso. Sea mejor o peor el proceso, pero que el proceso siempre tenga un principio y un fin y que no haya prácticamente errores. Eso es lo que yo entendería como calidad. Vale, yo suscribo lo que dice mi compañero Tomás, pero lo aporto otra cosa desde otra área. Para mí, calidad, si hablamos de QA en accesibilidad, calidad es siempre no olvidar la perspectiva humana, no olvidarla nunca. Lo hemos dicho antes, ¿no? El mundo de la discapacidad es muy amplio, la diversidad humana es brutal, es imposible que nadie conozca todas las particularidades, especificidades que puede tener una persona en España o en Mozambique, por decir algo, y hay que tener siempre esa perspectiva humana presente. Si no está integrada en las pruebas de accesibilidad que llevéis a cabo, si solo contamos con herramientas automatizadas, con inteligencia artificial y con testers que se saben toda la base teórica y que a lo mejor son testers espectaculares, pero luego eso no se corrobora o no se traslada a un entorno real con personas con discapacidad reales o personas que puedan tener limitaciones reales que avalen que ese trabajo previo que hemos hecho nosotros en un entorno real efectivamente funciona y efectivamente hemos roto todas las barreras, hasta que no hacemos eso, para mí la calidad brilla por su ausencia. Muy bien, Perfecto. me ha gustado, sí, perfecto. Pues nada, chicos, ha sido un placer, os despedimos aquí y nada, seguir divulgando accesibilidad, porque yo creo que es súper necesario y de mucho valor por eso, porque al final es para todos, pues aunque esté enfocado a gente que lo necesita, pero creo que todos nos beneficiamos, como bien decíais. Así que nada, de verdad, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras.